Seguramente te preguntaste muchas veces sobre cuál es el fundamento último de la moralidad, ¿no? Bueno, seguramente te preguntaste qué podría justificar los juicios éticos una vez que la confianza en torno a la posibilidad de un acuerdo en torno a la moral religiosa se ha desvanecido. No, tampoco. Bueno, seguramente tuviste que tomar decisiones en algún momento y te has preguntado no tanto qué quiero hacer, sino qué debo hacer. Bueno, hoy vamos a hablar de una perspectiva que surge a partir de estas preguntas que nos estamos formulando. Es una perspectiva ética basada en el deber, la deontología, y vamos a hablar de su principal exponente también, Immanuel Kant. La deontología proviene del griego, del término deon, que significa justamente deber. La justificación de la acción está en los motivos, lo que estás tratando de hacer, de acuerdo a tu perspectiva, no en las consecuencias, no si expresa correctamente algún rasgo de tu naturaleza o alguna otra cosa. Esos motivos se pueden expresar en una regla que justamente expresa un deber. Por ejemplo, te invitan al cine, decís que no porque tenés que estudiar. Entonces, la regla que vos tenés en mente y que estás usando es: voy a negarme a ir al cine si me invitan y tengo que estudiar. Bien por vos, pero ¿de qué depende si está bien o mal lo que decidiste? ¿De según cómo se mire todo depende? Bueno, no. Hablemos de Kant. Kant fue el defensor más célebre de la perspectiva basada en reglas. Él pensaba que las reglas que usamos para guiar nuestra conducta, en última instancia, podían evaluarse de acuerdo a un criterio racional. Si está bien o mal que no estudies y vayas al cine, en última instancia es una cuestión de decidir racionalmente. Específicamente, él pensaba que las cuestiones morales tenían que ver con el uso práctico de la razón, que tienen que ver con nuestra capacidad de deliberar y de tomar decisiones libres. Algunas de estas decisiones son morales, entonces en el fondo, si actuamos inmoralmente, lo que estamos siendo es irracionales. ¿Y cómo sabemos si estamos siendo irracionales? Bueno, depende otra vez del motivo, de lo que tengamos en mente. Supongamos que querés aprobar una materia y quedarte a estudiar es un requisito fundamental para aprobar la materia. Y en este sentido, es irracional que quieras ir al mismo tiempo al cine y aprobar la materia. Los humanos, obviamente, podemos querer cosas irracionales, pero también podemos guiarnos por la razón. Y en términos estrictamente racionales, querer los fines y no querer los medios es irracional. Sin embargo, este tipo de reglas no reflejan lo que comúnmente pensamos que son las reglas éticas. ¿Por qué? Bueno, Kant afirmaba que todo el mundo está de acuerdo en que las reglas éticas no dependen de si uno tiene o no un propósito determinado, porque puedo liberarme del propósito y del deber que imponen esas reglas simplemente renunciando al fin que persigo, y la ética no funciona así. Pensemos en la regla que estamos usando para guiar nuestra decisión de ir o no al cine. La regla sería algo así: voy a rechazar la invitación al cine para quedarme estudiando siempre que necesite estudiar para aprobar la materia X. Bueno, sí, notemos dos cosas con esto. Uno, esta regla tiene un carácter imperativo. Si quiero aprobar la materia X, debo estudiar. No hay escapatoria. Ahora, sí hay escapatoria, porque esto tiene la forma de: si quiero aprobar X, entonces debo Y. Y si renuncio a querer aprobar la materia, ya no tengo la obligación. Esto es lo que Kant llamaba un imperativo hipotético. Los imperativos hipotéticos son demandas de la razón que están atadas a algún fin específico. Kant los llamaba inclinaciones a esos fines, pero podemos decirles preferencias o deseos o metas, objetivos. Los imperativos hipotéticos no sirven para fundamentar la ética porque son variables, difieren entre persona y persona e incluso en nosotros mismos a lo largo de la vida. Además, como decía, podríamos evadir la demanda moral simplemente dejando de perseguir el fin concreto. O sea, si renuncio a mi carrera, ya no debo estudiar para aprobar la materia y puedo ir al cine, ¿no? Bueno, con estos ejemplos no pasa nada, pero las prohibiciones más serias como matar, robar, etc., ahí se pone más seria la cosa.
Esto para Kant está mal y no refleja nuestra concepción del sentido común de lo que es un deber, un imperativo ético. ¿Qué pasaría si dejásemos de mirar a los fines que tenemos como humanos concretos y nos concentrásemos en lo que querría cualquier voluntad racional, ya sea humana, no humana, extraterrestre, divina o lo que sea? ¿Qué tipo de imperativo podría usar una entidad así para guiarse? Sería un imperativo no atado a algo específico, y acá viene un término especial, incondicional, que valdría para cualquier voluntad, con tal de que sea racional, obviamente. Lo que querría una voluntad así es que sus máximas, recordemos, el principio que expresa cómo vemos la acción que queremos hacer o la que hicimos, lo que le diríamos a alguien que nos pide explicaciones, por ejemplo, se aplicaran a cualquier agente racional en sus mismas circunstancias. ¿Cómo nos aseguramos de esto? Bueno, imaginando un mundo en el que nuestra máxima fuese una ley de la naturaleza, como una especie de mecanismo psicológico o una norma comúnmente aceptada. Llegamos así al principio supremo de la ética, lo que Kant llamaba, como les decía, el imperativo categórico. Y dice así: obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en una ley universal. Esta es la primera formulación del imperativo categórico. ¿Y por qué es el principio supremo de la ética? Porque funciona como un test para ver si nuestras máximas podrían ser universalmente aplicables y con eso dignas de una persona totalmente racional. Imaginemos que necesitamos dinero y pensamos en pedírselo a alguien, aunque sabemos que no vamos a poder devolvérselo. Nuestra máxima, principio que estamos usando, sería algo así como: voy a obtener dinero con una falsa promesa siempre que esté en necesidad y no tenga otra forma de obtenerlo. ¿Podríamos querer consistentemente que todos obraran así y que esto fuera una ley universal? Bueno, pensemos un formato universal para esto. Todos obtienen dinero de una falsa promesa siempre que estén en necesidad y no puedan obtenerlo de otra manera. ¿Funcionaría esto? Bien, imaginar la máxima de la promesa mentirosa como una ley universal de la naturaleza aparentemente requiere que imaginemos un mundo igual que el nuestro, excepto que es una ley de la naturaleza que todos los que creen que necesitan dinero lo van a obtener, haciendo una falsa promesa. Al intentar concebir un mundo así, terminamos en una contradicción. Después de todo, si todos los que piensan que necesitan dinero hacen una promesa mentirosa para obtenerlo, eventualmente esto se va a saber, con el resultado de que aquellos que creen que necesitan dinero no podrán obtener el dinero prometido, ya que nadie creería lo que se le prometió, diría Kant. Por lo tanto, al intentar concebir un mundo en el que la máxima de la falsa promesa es una ley universal, estamos tratando de hacer lo siguiente. Por un lado, imaginar un mundo en el que todo el que lo necesita obtiene dinero con una promesa falsa, ¿sí? Pero también, dos, imaginar un mundo en el que, debido a los resultados de las falsas promesas que hacen todos, no es el caso de que todos los que necesitan dinero lo obtienen con una promesa falsa. Entonces, si ponemos 1 y 2 juntos, lo que estamos tratando de hacer es imaginar un mundo en el que todos los que se creen necesitados de dinero al mismo tiempo y por ley obtienen el dinero haciendo una promesa falsa, pero no obtienen el dinero haciendo una promesa falsa. Esto es lo que se llama, y lo que diría Kant, una contradicción en la concepción. O sea, ni siquiera podés concebir que hacer una falsa promesa sea algo moralmente aceptable, porque el criterio es que se pueda universalizar. Por que decíamos, de que tiene que valer para cualquier criatura racional. Pero si lo universalizo, resulta que la práctica misma de hacer promesas no significa nada. Y necesitas que signifique algo para cumplir con tu propósito. Entonces ni siquiera lo podés concebir. Ahora bien, además de la contradicción en la concepción, hay otra forma en la que podemos contradecirnos. Supongamos que nos está yendo bien y estamos en posición de ayudar a otros, pero sin embargo no queremos. Nuestra máxima sería algo así: me abstendré de ayudar a los necesitados siempre que esté en condiciones de ayudar y a pesar del hecho de que estoy bien, de que puedo ayudar. ¿Podríamos universalizar esta máxima sin contradicción como si fuera una ley natural o una ley psicológica? Sí, por supuesto que podríamos concebir un mundo así. Sin embargo, Kant nos dice que si esto fuera una ley universal, también debería aplicarse a nosotros, obvio. Esto significa
que si nosotros estuviésemos alguna vez en necesidad, querríamos que nadie nos ayudase. Y esto es inconsistente con nuestro interés como agentes racionales en vivir en un mundo que sea hospitalario al ejercicio de nuestra razón práctica. En pocas palabras, Kant piensa que si nuestras condiciones de vida se deterioran mucho, se vuelve más difícil guiarse por la razón y por el deber. Y esto vale para todos, obviamente. Tenemos que actuar de modo que la capacidad racional en nosotros y en otros siempre quede preservada, porque en el fondo una idea de Kant es que lo que es verdaderamente valioso en nosotros es nuestra capacidad para guiarnos por el deber y no por la inclinación, por las pasiones. La naturaleza racional existe como un fin en sí mismo, dice Kant. Es esta naturaleza la que posee el tipo de valor incondicional, intrínseco, lo que Kant llama dignidad, que puede ser la base del imperativo categórico y de todos los deberes que se sigan de él. Somos criaturas con una capacidad única en la naturaleza para autodeterminarnos, para no actuar por el impulso, por la reacción instintiva. Esto es lo que Kant llama nuestra humanidad y nos conduce a una forma alternativa de entender el imperativo categórico, que dice así: obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. ¿Qué significa esto? Que no podemos tratar a los demás de modo que su capacidad para decidir por sí mismos se vea menoscabada. No podemos engañarlas, no podemos manipularlas y, por cierto, no podemos ejercer violencia contra ellas, ni contra nosotros mismos, de paso. Podemos valernos de ellas, a fin de cuentas nos necesitamos unos a otros para proveernos de bienes y servicios, pero esto debe hacerse sobre una base de respeto mutuo. Queda muchísimo por decir, pero quizás podríamos dejar acá quedándonos con 2 o 3 cositas que son importantes. La primera de ellas, al actuar, pensar si estamos obrando por máximas universales o estamos en realidad pensando en nuestra propia ventaja o la de nuestro grupo o nuestra tribu, nuestro sector o lo que sea. En segundo lugar, los humanos tienen valor por sí mismos y nunca tenemos permitido actuar de modo de socavar ese valor. Debemos siempre respetar la humanidad en nosotros y en otros, y de hecho tenemos el deber de ayudar a otros y promover su capacidad de fijarse fines que los conduzcan a su propia felicidad. Bueno, como decía, falta muchísimo y Kant es un pensador increíblemente complejo, pero bueno, por ahora me parece que podemos dejar acá. Saludos.